Secretos de confesión. Historia escrita por Aaron C.F. Había algo especial en esa misa dominical, aunque en ese momento no pude ponerle el dedo encima. La iglesia estaba repleta como siempre, pero lo que capturó mi atención fue un grupo de jóvenes que asistían al Padre Tomás, nuestro párroco. Son seminaristas en formación, anunció al finalizar la ceremonia. Asentí, quizás incluso sonreí, pero en ese momento no pensé más en ello. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Soñé que estaba en el altar, vestido con las ropas sacerdotales, mirando a la congregación que me devolvía la mirada con respeto y devoción. Me desperté en un sudor frío, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Intenté olvidarlo, convencerme de que era solo un sueño, una imagen pasajera creada por mi subconsciente. Pero los sueños persistieron. Cada noche me encontraba de nuevo en ese altar, y cada mañana me despertaba más agitado que el anterior. Empecé a cuestionarme, a buscar respuestas, pero no encontré ninguna que calmara mi alma inquieta. Entonces vino el accidente. Decidí tomar un descanso, alejarme de todo. Fui a hacer canotaje con mis amigos, buscando aventuras y quizás un poco de claridad. Pero el río tenía otros planes para mí. Nuestro bote volcó en un rápido, y antes de darme cuenta, estaba atrapado bajo el agua. Mi chaleco salvavidas inútilmente enredado en las ramas de un árbol sumergido. Mientras luchaba por liberarme, la falta de oxígeno comenzó a afectarme. Fue entonces cuando vi que algo desafiaba toda explicación. Una sombra etérea por debajo del agua, moviéndose hacia mí con una velocidad sobrenatural. No era humano, tampoco animal. Era algo distinto, algo que nunca había visto. Lleno de pánico y desesperación, rogué por ser salvado. En ese momento crucial, una fuerza invisible pareció arrancarme de las profundidades, justo antes de que perdiera la conciencia. Desperté en la orilla, rodeado de paramédicos y amigos aliviados. No supe cómo llegué allí, pero lo interpreté como un milagro, una señal de que debía cambiar mi camino. Y así lo hice. Al verano siguiente, ingresé al seminario. Estaba listo para dedicar mi vida a Dios, para no encontrar respuestas a las preguntas que me acosaban. Pero mientras me sumía en mis estudios y en mi nueva vida, no pude evitar preguntarme sobre la sombra etérea que vi bajo el agua en aquel momento de vida o muerte. ¿Fue una alucinación o fue algo más? No lo sabía entonces, pero el tiempo me enseñaría que mi camino espiritual estaba destinado a cruzarse con fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender. En el seminario me convertí rápidamente en un modelo para mis compañeros. Mi devoción a Dios y mi dedicación a los estudios eran inquebrantables. Sin embargo, esta creciente popularidad fue un arma de doble filo. Me enfrenté al pecado de la soberbia. Temía que toda la estima que me mostraban pudiera alejarme de mi verdadero propósito espiritual. Una noche, el insomnio me atrapó en su red y no me dejó dormir. Decidí que rezar en la capilla podría ser la solución a mis pensamientos inquietantes. Me levanté de la cama y caminé por los largos y oscuros pasillos del edificio. Mientras avanzaba, sentí una aura mística que me acompañaba, como un espíritu guía invisible.
Llegué al pasillo que llevaba a la capilla y vi algo que me dejó sin aliento. La puerta de la capilla se abría lentamente por sí misma, revelando la lámpara roja que siempre ardía al lado del sagrario. Una fuerza invisible, pero palpable, me jalaba hacia adentro. El seminario estaba en un profundo sueño, pero el edificio mismo parecía cobrar vida. Las cortinas de las grandes ventanas se movían, como acariciadas por manos invisibles. Pero no tenía miedo. De alguna manera sabía que no debía temer. Finalmente entré en la capilla. El eco de mis pasos llenó el espacio, creando una especie de armonía espiritual que rompía el silencio profundo. No encendí ninguna luz. La pequeña lámpara roja y los destellos multicolores de la luna, que se filtraban a través de los vitrales, eran más que suficientes. Me senté en una de las bancas centrales, que, aunque antiguas, estaban bien cuidadas. Me arrodillé, cerré los ojos y comencé a orar. Y fue entonces cuando ocurrió. Mientras mis pensamientos se adentraban más y más en la oración, algo inexplicable sucedió. Sentí como si el tiempo se detuviera, y una paz indescriptible se apoderaba de mi alma. Pero eso no fue todo. Cuando abrí mis ojos, la lámpara roja ya no estaba sola. A su lado, una segunda llama había aparecido, ardiendo con un fuego azul, casi etéreo. Me levanté y caminé hacia el altar. La llama azul no era de este mundo. Era algo que jamás había visto, ni sentiría de nuevo. Al acercarme, la llama parecía moverse, como si estuviera viva, y sentía una conexión espiritual que iba más allá de cualquier sermón o lectura bíblica. Tomé esto como un signo divino, un milagro que confirmaba que mi camino era verdadero, pero también como una advertencia. La dualidad de las llamas, una roja y otra azul, me recordó a la dualidad de mi propia naturaleza. Devoto, pero imperfecto. Espiritual, pero humano. Al regresar a mi habitación esa noche, sabía que mi vida en el seminario no sería la misma. Había experimentado algo que me unía a algo mucho más grande que yo, pero que también me recordaba mis propias limitaciones y la constante lucha contra mis pecados. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que la llama azul sería solo la primera de muchas señales y maravillas, algunas divinas y otras mucho más oscuras, que marcarían mi tiempo en el seminario y más allá. 2 días después, en dirección espiritual con el padre Severino, con mucha nitidez y con miedo a que pensara que estaba loco, le conté con lujo de detalles lo que había pasado la noche anterior. Él me miraba fijamente con interés, pero al mismo tiempo mostraba una media sonrisa que denotaba incredulidad. Claramente me indicó que la mayor virtud es cumplir la voluntad de Dios, y Dios quería que cumpliera con mis horas de dormir. Así que me prohibió tajantemente ir a la capilla después de hacer mis últimas oraciones en mi modesta habitación. Pero por más que lo evité, continué con mis caminatas espirituales y nocturnas hacia la capilla, a pesar de las advertencias del padre Severino. La sensación del llamado era demasiado fuerte para ser ignorada. Ahora, una voz empezó a resonar en mi interior, pidiéndome que me flagelara como acto de sacrificio y devoción. Con unos cables y con mis propias manos, elaboré mi propio flagelo, y durante las noches, en la soledad de la capilla, me ofrecía en sacrificio corporal a Dios, hasta que el dolor se hacía insoportable y la sangre corriera hasta mi pantalón.
Noches después, algo aún más extraordinario ocurrió. La llama azul, que había estado presente en mis experiencias místicas anteriores, comenzó a flotar. Esta recorrió toda la capilla, iluminando levemente los rostros de las imágenes sacras. Seguía la llama, que me llevó a un lugar donde se estaba construyendo un nuevo edificio en el seminario. Allí vi algo que me heló la sangre. Uno de mis compañeros, el hermano Simón, estaba siendo acosado por una sombra negra y demoníaca. La sombra golpeó al joven y lo arrojó dentro de uno de los cimientos del edificio en construcción. Sentía el impulso de huir y narrar todo esto a los padres superiores, pero una voz emanó de la llama azul. No digas nada de esto a nadie. Cuéntaselo al padre Severino en confesión. Dios desea poner a prueba la voluntad del padre de mantener el secreto de confesión. Al día siguiente, el seminario se sumió en el caos. El hermano Simón había desaparecido. Lloré en silencio, a más no poder, pero mantuve mi promesa de seguir las instrucciones de la llama azul. Durante la confesión, le revelé al padre Severino el terrible destino del hermano Simón, y también le expliqué lo que la llama azul me había pedido que hiciera. El padre Severino, visiblemente agitado, tardó unos momentos en responder. Finalmente, con lágrimas en los ojos, terminó la confesión sin ofrecer ninguna solución, atado por el voto sagrado que le impedía revelar lo que había aprendido, incluso si eso significaba dejar un crimen sin resolver y poner en peligro la vida de otros. Salí del confesionario con un peso adicional en mi corazón, pero también mi corazón se regocijaba, pues para mí, lo que me decía aquel fuego azul era la voluntad del Creador. Había cumplido con lo que la misteriosa voz me había pedido, pero a un costo terrible. Ahora más que nunca, me daba cuenta de que estaba atrapado en una red de acontecimientos que iban más allá de mi comprensión y que pondrían a prueba no solo mi fe, sino la integridad física y moral de quienes me rodeaban. Después de aquel incidente con el hermano Simón y la prueba imposible al padre Severino, noté cómo mi reputación dentro del seminario comenzó a crecer. Los hermanos me veían cada vez como alguien devoto, alguien a quien podía acercarse para pedir consejo espiritual. Los superiores me mostraban favor, y mis responsabilidades dentro del seminario aumentaron. Pero el padre Severino, aquel que sabía el oscuro secreto que guardaba, me miraba con recelo y cierta impotencia. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía como si pudiera leer a través de mí. Una noche, el llamado espiritual me guió de nuevo. La voz mística, la misma que me había instruido a flagelarme y me había llevado a presenciar el destino del hermano Simón, ahora me incitaba a visitar los jardines del seminario. Obedecí, caminando bajo el manto de oscuridad que cubría el lugar. Los únicos sonidos eran mis propios pasos sobre la grava y el murmullo lejano de las hojas de los árboles. Al llegar me oculté detrás de un árbol y observé. Un compañero del seminario estaba realizando actos impuros con una chica. Jamás pude ver su rostro, pues ambos me daban la espalda, pero la chica estaba volteada. Ella sabía que la estaba viendo y me mostraba una cara de placer. Ella estaba recargada en un árbol, mientras su vestido estaba levantado hasta sus cinturas. Unas bellas blancas piernas hacían contraste con el oscuro ambiente de la noche. Reían, jadeaban y parecían disfrutar del juego,
como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Un sentimiento de indignación se apoderó de mí. ¿Cómo podían actuar así dentro de estos sagrados terrenos? Pero antes de que pudiera considerar intervenir, el movimiento de caderas de aquellos pecadores cesó. La chica soltó su vestido, miró a su alrededor y trepó hábilmente uno de los muros, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, pensativo, con una gran ira, pues estaban mancillando los terrenos consagrados. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema se presentó ante mí. ¿Debería hablar con los superiores acerca de lo que había visto, o guardar silencio como lo había hecho antes? La voz mística parecía estar en silencio ahora, dejándome a mi propio juicio. Y así, bajo el manto de la noche, me daba cuenta de que cada decisión que tomaba no solo afectaba mi camino hacia la santidad, sino también las vidas de aquellos a mi alrededor. Y me preguntaba, ¿quién más, aparte del padre Severino y yo, guardaba secretos en ese lugar? Después de haber presenciado aquel acto impuro en el jardín, mis encuentros en el confesionario con el padre Severino se hicieron aún más tensos. Comencé a contarle todo lo que sucedía durante mis errantes noches, todas las visiones y las voces que me guiaban. Cada vez que le revelaba estos secretos, él insistía que debía contárselo a los superiores, que lo que estaba sucediendo no podía quedarse solo entre nosotros dos, pero yo me resistía. Dios no quiere que revele estas cosas, padre, le decía, convencido de que la voz mística que me hablaba representaba la voluntad divina. Mientras el sacerdote se sentía con las manos atadas, pues él no estaba dispuesto a fallarle a Dios ni a los feligreses contando lo que a él se le confía en el momento de la confesión. Una noche, el padre Severino me confrontó cuando estábamos solos. Su rostro estaba lleno de angustia y severidad. Everardo, esto no puede seguir así. Debes hablar, o yo lo haré por ti. Te doy un plazo de 2 días. Aquellas palabras me dejaron aturdido, pero entendía la gravedad de la situación. El padre estaba al borde de romper el secreto de confesión, una de las más sagradas promesas en la vida de un sacerdote. No podía dejar que cargara con ese peso en su conciencia. Al día siguiente, mandé un mensaje al padre Severino, citándolo en la capilla, poco después del anochecer. Ven y sé testigo de las visiones que Dios me ha concedido. Escribí, confiando en que una vez más él experimentara todo lo que yo había vivido. Entendería por qué había guardado silencio. Cuando llegó el momento, me encontré en la capilla esperando. Las estatuas de los santos nos observaban desde sus nichos, como si estuvieran esperando para ver qué ocurría. El padre Severino entró. Su rostro mostraba una mezcla de escepticismo y tensión. Nos sentamos en silencio. Las bancas de madera crujían bajo nuestro peso y esperamos. Minutos se sintieron como horas. Justo cuando pensé que tal vez nada sucedería, la atmósfera cambió. Una suave brisa recorrió el lugar y la llama de las velas titiló, como si estuviera a punto de apagarse. Ambos sentimos un cambio en la energía del lugar, una vibración que no se podía negar. Algo o alguien más estaba con nosotros en la capilla. En ese momento supe, al igual que el padre Severino, que estábamos en la presencia de algo más grande que nosotros, algo que iba más allá de nuestra comprensión y que cambiaría para siempre
el curso de nuestras vidas. Y ahí dejamos que la noche nos envolviera, conscientes de que lo que vendría a continuación sería decisivo para ambos. Me encontraba de rodillas en la capilla, las luces de las velas titilando, los ojos del padre Severino fijos en los míos. El ambiente estaba cargado con algo que no podía entender, algo entre la incredulidad y el pavor. Finalmente, el padre rompió el silencio. Everardo, tienes que escucharme. No puedo guardar más ese secreto. Lo que te está ocurriendo no es divino, es una enfermedad mental. Has estado mostrando signos de esquizofrenia. Negué con la cabeza, incrédulo. No, padre. Las visiones son reales. La voz es real. Dios me ha escogido para algo especial. El padre Severino sacó de su bolsillo un pequeño bloc de notas. El hermano Simón no desapareció misteriosamente. Eres tú, Everardo. Tú eres quien lo hirió de muerte y lo dejaste dentro de los hoyos de los cimientos. Lo mismo con el juego de cartas con esa mujer. Tú fuiste quien fornicó con ella. No, eso no puede ser, balbucié, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Son pruebas divinas. No puedo ser yo. El padre me miró con lástima. Everardo, sé que es difícil de aceptar, pero todo ha sido producto de tu mente retorcida. Has estado viviendo estas experiencias bajo un delirio, justificándolas como visiones divinas, pero solo son eso, delirios. Quise rechazar sus palabras, pero una parte de mí empezó a dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo había sido un engaño? Una fantasía por mi mente fracturada. Entonces, la voz, esa voz que siempre me guiaba, sonó clara en mi cabeza, diciéndome que el padre Severino era una amenaza que debía ser eliminada. Mis manos temblaban, mientras alcanzaba el cuchillo que había escondido entre las páginas de la Biblia en el reclinatorio frente a mí. Lo saqué y lo sostuve a la luz, las llamas de las velas reflejadas en el acero. El padre Severino vio el cuchillo y sus ojos se agrandaron, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de que pudiera hablar, le interrumpí. Si lo que dice es cierto, padre, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué diablo soy? Y con esas palabras, dejé el cuchillo caer sobre la mesa del altar, a la vista, pero fuera de mi alcance. El padre Severino y yo nos quedamos allí, ambos atrapados en un punto crítico del cual no había vuelta atrás, pendiendo en el abismo entre la fe y la desesperación, entre la sanidad y la locura. Antes de que lo inevitable pasara, el padre Severino estaba por contar cómo supo que yo era el verdadero criminal. Después de aquella tensa noche en la capilla, la vida en el seminario cambió para siempre. Al día siguiente, el cuerpo del padre Severino fue hallado en la capilla, una expresión de paz en su rostro, como si hubiera encontrado alivio en la muerte. A su lado encontraron una pequeña libreta, con escritos que sacudieron los cimientos de nuestra comunidad. La libreta contenía una confesión detallada del padre Severino, en la que se hacía responsable de la desaparición del hermano Simón. Detallaba la ubicación exacta de su sepultura, escondido dentro de los cimientos del nuevo edificio en construcción. Además narraba los actos impuros con una mujer y otros escándalos que habían ocurrido en los últimos meses. Por supuesto, el seminario quedó sumido en una crisis de fe y confianza.
Muchos se preguntaban cómo alguien tan reverenciado como el padre Severino podría haber llevado una doble vida tan oscura. Pero mientras todos estaban inmersos en ese tormento espiritual, yo me gradué con honores en teología, considerado por muchos como el modelo de devoción y santidad. Sin embargo, poco tiempo después, fui expulsado del seminario, justo antes de mi ordenación. Las razones de mi expulsión nunca fueron claras para la comunidad. Me limité a decir que se trataba de asuntos personales que prefería no discutir. Y aunque muchos especulaban sobre mi salida abrupta, ninguno pudo imaginar la complejidad de los eventos que me llevaron a ese punto. Quizás algún día revele toda la verdad, o tal vez se pierda en las sombras del tiempo, como tantas otras historias en los anales de la Iglesia. Pero por ahora, la incertidumbre flota en el aire, como una neblina eterna, que ni la luz de la fe puede disipar por completo.